Amigos y amigas de Agenda Económica, seguimos conversando con nuestro invitado favorito por la forma que comunica, el ingeniero don César Nicolás Penson, y quien es miembro de la Junta Destacado Industrial de los Muchachos de Herrera. Y vamos a hablar un poquito, don César, de la economía. Vimos el informe del Banco Central, el cierre de un crecimiento en torno al 7.8%, de una inflación donde vimos también en la composición sectores no solamente concentrados en el comercio y comunicaciones, sino también manufactura, construcción, agricultura. Queremos comenzar un poquito cómo ve el cierre 2010 y enlazarlo, cómo ve las perspectivas y el horizonte para este año 2011. Bueno, yo lo veo de manera muy positiva y optimista. Ajá. Aunque me sorprende que un importante ministro, decía que debíamos hacer un aumento general de salario para dinamizar la economía. Yo no le entiendo cuál es la economía que se dinamiza de esa forma, sobre todo con una economía que termina el año 2010 con un crecimiento, con un vigoroso crecimiento, y tal y como tú lo señalas, en sectores que no son los que tradicionalmente le dan fortaleza a ese crecimiento del Producto Bruto Interno nuestro. Yo creo que las Navidades fueron una verdadera muestra de lo que es ese dinamismo, porque no había una tienda vacía. Las calles se abarrotaron. Los supermercados, no había carritos. No había carritos en los supermercados. Había una efervescencia propia también del dominicano que en Navidad se vuelca, pinta, arregla, se prepara, compra electrodomésticos, compra regalos. Yo creo que sin pensar en el asunto del ahorro, pero es cuestión de celebrar las Navidades. Claro. Y yo creo que este año hubo una muestra clara de que la economía se movió. Sí. Entiendo, y tengo razones para hacerlo, de que el 2011 debe ser un año bueno para el país, aunque otros sectores deben crecer también. Corresponde a las autoridades redinamizar también algunos otros renglones de la economía. Claro. Las zonas francas no han caído como algunos vaticinaron en la forma que supuestamente lo iban a hacer. Lo que es el turismo también ha mostrado un crecimiento interesante porque ha sido sostenido. Sí. Pese a la crisis internacional. Por eso digo, hay una serie de factores que se van dando que yo creo que hacen que el optimismo que tenemos ojalá fuera contagioso. Exacto. Además, yo confío mucho en la capacidad creativa del dominicano. Aún en las cosas que pudieran ser difíciles, el sector manufacturero, a pesar de que no decae, pero no muestra ese vigor necesario para crecer en la forma que corresponde, y sobre todo entendiendo que todo empleo del sector industrial refleja muchos otros empleos en otras áreas. Entonces yo creo que eso pudiera ser que las políticas gubernamentales se encaminen en ese propio sentido, para buscar nichos, porque la gente piensa en términos de que dinamizar la economía a través de la empresa de manufactura local es cuestión de darle incentivos. Yo creo que no, lo que hay que dar son las ocasiones, posibilidades, claro, para que ese industrial busque los nichos que le correspondan, los espacios donde haya. Me encontré con una persona de la zona de Herrera también, y me dio una enorme satisfacción decirme, cuando me dijo, los bloques nuestros están llegando casi a Miami, que estamos exportando. Señores, nadie se imagina exportando bloques de concreto. Bueno, pues Providence Island, todas esas islitas, Nassau, a las Bahamas. Y eso no es nada más que creatividad, porque ahí está la arena, está el cemento, ya ha estado tanto tiempo, pero buscamos las posibilidades para hacerlo. Sí. Y hay tantos mercados disponibles. Y se me ocurre uno, por ejemplo, Puerto Rico. Tenemos una fuerza de trabajo competitiva para que lo hemos perdido un poco para ese renglón específico que ahí está entre el tema haitiano otra vez. Creo y que también y la parte agrícola, que yo entiendo que debe ser un puntal. No es cuestión simplemente de bajar los insumos. Yo creo que todo eso se ha hecho adecuadamente. Es que hay que crear una plataforma donde nosotros podamos aportar el producto que demanda el otro, porque no es cuestión de vender las cosas nuestras, el plátano nuestro. Si no es plátano lo que usted quiere, son vainitas chinas, pues siéndole vainita china. Pero sea competitivo con la vainita china. Sí, en ese contexto, don César, a mí me gustaría escuchar su parecer con respecto a unas declaraciones que he visto en la prensa de don Antonio Isa Conde, preocupado por que el sector industrial se ha quedado rezagado con respecto a otros sectores
Y entonces, considerando el sector industrial tal vez como uno de los más importantes en lo que a la economía informal se refiere y a la generación de empleos formales, y viendo la necesidad de que ese sector sea, si se quiere, el puntal para que el país sea competitivo y se inserte en la economía internacional, ¿cómo podemos evaluar eso y si hay alguna idea que a usted se le ocurre que haya que hacer para cambiar eso? Mira, lo primero que yo me identifico plenamente con esas declaraciones de Tony Issa. Es una expresión de una preocupación que tenemos muchos y que lo hemos conversado con el propio Tony en muchas oportunidades. Sobre todo, Tony señalaba cómo ha ido decreciendo la participación del sector industrial en lo que es el PIB en los últimos 10 años. Ahí es donde él y sobre todo en la pérdida del empleo. Esos elementos yo creo que deben ser un detonante que señale que hay que esforzarse desde políticas gubernamentales, políticas económicas y más que nada crear las condiciones necesarias para que el industrial encuentre esos espacios, no solamente para el mercado local. Yo creo que ya tenemos que pensar más que nada en el mercado de exportación y somos eficientes en muchísimas cosas. Lo que hace falta es el asunto no solamente de la creación de las políticas, sino el que ministros, para decirlo así, hacedores de política y más que nada los que están llamados a mantener esas condiciones, se fajen con el sector. Claro. No lo vean hagan como su papel. No se le puede dejar todo al presidente. No lo vean como un elemento antagónico. El presidente está lleno de buenas ideas. Ahora, ¿dónde está necesita la gerencia? Equipo. ¿Dónde está la gerencia gubernamental para poner en práctica todas esas ideas que se hacen? Si dejamos que sea el presidente solamente, estamos llevándolos a nivel de ineficiencia, porque es imposible ser agricultor, empresario de zona franca, de turismo y de todos los demás, y resolver los problemas particulares de cada uno de esos sectores. Entonces no hacen falta los ministerios, si el presidente es que va a resolver todos los problemas, entonces ¿para qué están los ministerios y los ministros? Que yo entiendo y te están dadas las condiciones. Hay inclusive un programa de hacer el país eficiente en muchos aspectos. Hay un consejo de competitividad. Pero, ¿qué usted hace echando una carrera tiene un poderoso carro de carrera, pero anda con la emergencia puesta? No va a llegar a ningún sitio con el freno pegado y así es que andamos, lamentablemente. Yo no sé si es una cuestión de la cultura criolla, una forma de hacerlo. Y me parece que las declaraciones... Pero hay que tener mayor capacidad de respuesta. Las declaraciones de Antonio Issa son valientes porque él es el asesor industrial del presidente de la República. Yo creo que llama la atención el hecho de que, bueno, yo lo soy, pero no tengo posibilidad de dinamizar estas cosas. Ahora, esa respuesta tienen que darlo los estamentos gerenciales, administrativos del Estado. Inclusive yo llego más lejos. Hasta Relaciones Exteriores debe estar involucrado en ese asunto, porque los embajadores y los cónsules deben ser promotores de la República Dominicana. Claro. No solamente llevando un ballet folcllórico, hermosísimo, negocios, todo eso. Negocios. Hace unos años aquí vino un embajador americano, Pastorino, un elemento muy peculiar que tenía, por su forma de ser, ¿verdad? Muy peculiar, llenó el país de muchísimas anécdotas. Pero lo más simpático es que tenía al lado de su escritorio un bate. Y yo de broma, en un momento que fuimos a hacer una visita, digo, eso es para defenderse. Dice, no, eso es una pasión. Pero la verdad es que ese sujeto trajo aquí muchas cosas que eran negocios de su país. Se le criticó mucho, pero yo decía, qué lástima que nosotros no podamos clonarlo, llevarlo, aplatanarlo y tener embajadores extrapolarlo en todas nuestras embajadas. Embajadas dominicanas que estuvieran haciendo lo mismo, promoviendo negocios para cualquier parte. Así es. Mira, yo te doy un ejemplo sintomático en esta cosa. Cada vez que viene la época de mango, aquí se pierden millones de unidades. Se gotean. ¿Quién se come un mango guerrero? Eso malísimo, todas esas cosas. Pero esos mangos son los buenos para hacer jugos. Y resulta que los países árabes demandan ese jugo tremendamente. Entonces es cuestión de buscar esa salida. Claro, emprender. Yo le doy un ejemplo también, claro. La Oaxaca, que no es nada más que esa cosa que cuelga de los árboles y los sitios más fríos, ¿verdad? De los pinos, todas esas cosas que uno lo ve como algo característico. Eso se exporta. ¿Y qué se hace con eso? Eso se llama Spanish Moss en los Estados Unidos. Aquí se llama Oaxaca y uno lo tiene tirado a un lado.
Ahí alguien inventó un hermoso procedimiento, lo mete en agua caliente, le mata a todos los animalitos que tengan, bacterias y porquería de esa, lo mete en funda, alguien lo pone en una fundita plástica chiquita y lo vende a 99 centavos de dólar. O sea que mira la creatividad. Hasta dónde se llega. El cielo es el límite. El pobre Musú. Sí, exacto. También, ¿no? Y yo lo digo quizá como elemento jocoso, pero hay tantas oportunidades. Esos son productos naturales, pero hay otros que son elaborados, que evidentemente no podemos pretender vender en los mercados de mayor eficiencia esos productos, pero siempre hay nichos importantes y lo que hay que darle la oportunidad a ese creativo criollo que lo pueda exportar, que lo pueda vender y satisfacer muchas cosas del mercado nacional, el mercado étnico. Exacto. También bien desabastecido en cierta forma. Totalmente, y con esa cercanía que tenemos con Estados Unidos, o sea que yo digo que los narcotraficantes han sabido aprovechar perfectamente la posición geográfica, más que lo que se dedican a los a negocios la producción. ilícitos. Así es, vamos a una pausa y regresamos.